¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a este nuevo encuentro, a esta nueva conferencia que tenemos acá en la Universidad Miguel de Cervantes. Tenemos una exposición en el marco del ciclo de conferencias del proyecto de investigación en democracia de la Universidad Miguel de Cervantes, un ciclo de conferencias que se viene realizando ya durante todo el año. Estamos cerca de la novena o décima charla del ciclo y acabamos de concluir unos días atrás, el viernes pasado, evento muy importante para el proyecto de investigación en democracia, que fue su primer encuentro internacional para tratar materias relativas a los problemas que presenta la democracia, no solo en nuestro país, sino que en general en el mundo, ¿no? Así es que estuvo muy interesante, tuvimos una gran audiencia a quienes participaron y que hoy día están presentes. Por supuesto, agradecemos esa participación y también agradecemos que constantemente estén acompañándonos. Hoy día, transmitir primero los saludos de nuestras autoridades que siempre están respaldando esta iniciativa. Si no fuera por ellos, tal vez no estaríamos acá. Así es que también un saludo especial desde nuestra universidad, desde el presidente, ¿no es cierto?, de la Junta Directiva, don Gutenberg Martínez, que es parte de este proyecto, y también de nuestra rectora, la señora Marigen Horkon, que está siempre también respaldando y acompañando estas actividades y muy interesada en que sigamos promoviendo estas temáticas. Eh, Les comento que hoy día tenemos una charla, una conferencia especial hecha por uno de nuestros académicos, ¿no es cierto?, parte de este proyecto de investigación. Y estoy hablando de Enrique Morales Meri, un académico que viene desde el comienzo haciendo equipo con Eduardo Zafirio y otros académicos que están colaborando en la interacción y en la investigación de todas estas temáticas. Hoy día conversaremos con Enrique, más que nada él conversará con nosotros, nos viene a exponer una temática interesante, alusiva, por supuesto, al tema de la democracia, que se titula Democracia Elicitiva, el término elicitivo, ¿no? Tal vez es una misma provocación que nos hace Enrique para hablar de este tema y le vamos a pedir a él que nos acompañe, lo vamos a incorporar a la pantalla que está con nosotros. ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes. Hola Alberto, muchas gracias. Agradecemos tu participación esta tarde. eh, y nada, bueno, decir que más que yo presentarte, me gustaría que tú pudieras contarle también a a nuestros participantes quién es Enrique Morales, ¿no es cierto? ¿Quién es y cuál es su impronta académica, ¿no es cierto? Para hablar también no solo de estos temas, sino que de otros también. Muchas gracias Alberto. Bueno, empezando con mi autopresentación, yo, como tú lo has dicho, soy miembro en este minuto del grupo Proyecto de Democracia. Soy investigador, académico también naturalmente de la Universidad Miguel de Cervantes. Tengo formación de cientista político en la Pontificia Universidad Católica de Chile, con estudio de posgrado en la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Políticas Públicas en Madrid, también bajo el apoyo del Instituto Universitario Ortega y Gasset, y tengo estudios de doctorado, soy doctorando en la Universidad de York en Inglaterra. Mi área de especialización es la teoría democrática, conflicto de negociación y la teoría política contemporánea. Y esa es la razón por la cual también, obviamente, hoy día voy a exponer, en el fondo, con un anhelo innovador sobre esta pretendida nueva teoría democrática elicitiva, digamos, y que espero tenga una buena recepción, naturalmente partiendo de la base que es muy poco trabajada, muy poco conocida y que obviamente va a ser explicada dentro del ámbito de lo normativo, del deber ser. No es que esto esté ocurriendo, sino que debiera ocurrir, que va a ser la exposición más o menos que yo voy a Perfecto. entregar. Perfecto, bueno, bienvenido entonces, Enrique, gracias por toda tu presentación, ¿no? Y bueno, el micrófono es tuyo, ilústranos, ¿no es cierto?, con esta teoría. Muchas gracias, Alberto, muchas gracias. A ver, tal como indicaba, y agradeciendo la presencia de todos ustedes, esta presentación obviamente parte dentro de
el enmarcado de la teoría política contemporánea. Y lo que pretende, básicamente, esta presentación es exponerle a ustedes un modelo de democracia, una teoría de democracia innovadora, que he denominado elicitiva. Y para partir un poco también desambiguando y entendiendo el término, elicitar en un término general, con cierto grado de vaguedad también, obviamente es suscitar, es provocar, generar una nueva comprensión de una realidad determinada. Por lo tanto, la idea de utilizar este término, de elicitar lo elicitivo propiamente tal, lo que busca es, por un lado, empalmar con algo que es más conocido por todos nosotros, que es la mayéutica. Esta idea como de dar a luz, valga la redundancia, una idea, una interpretación, una experiencia. Algo que en el fondo es una herramienta analítica de explicación. Y al dar cabida a la mayéutica, lo que estamos intentando, básicamente con esa mirada dialogante, siguiendo obviamente la premisa socrática, era elucidar, elucidar una realidad, ponerla en el foco de ser entendida, comprendida en toda su complejidad, en toda, de alguna manera, su incompletitud, digamos, en su finitud, en su propia experiencia. ¿Qué suma uno con el término elicitivo en una comprensión más contemporánea? Apunta a la transformación, vale decir, a la comprensión de una realidad a partir de algo que es distinto del punto de partida de esa misma realidad. Para explicarlo de alguna u otra manera. Nosotros estamos acostumbrados al diálogo, a la dialéctica, al intercambio de puntos de vista entre una persona y otra o entre varios, y en el fondo ese diálogo está mediado por el intento de persuasión, de convencer al otro, pero al mismo tiempo está mediado por la lógica de oposición, por diferenciarme de otros, y también por la lógica que se da de conflictividad, que esa diferenciación en el fondo implique algo que nos aleja, que nos separa. También hay momentos en que buscamos el acercamiento, la proximidad, la comprensión en mutualidad, pero sigue manteniéndose como trasfondo esa dialéctica, ese diálogo entre personas, entidades y procesos que se diferencian. Naturalmente que eso tiene un aporte de comprensión, de entendimiento, de inteligibilidad. Lo tiene. Pero lo que vamos a intentar acá es entrar en un proceso que nos es ajeno, que no es de costumbre, que yo, insisto, voy a presentar como un deber ser, no como algo que esté ocurriendo, sino como algo que debiera ocurrir. Y ese proceso es el proceso trialéctico. La dialéctica viene de un pensamiento olvidado aristotélico del tercero incluido, del tercero integrado, del tercero como una fuente de explicación que transforma la realidad y que supera la síntesis. No es la mera síntesis entre un punto de diálogo y el otro punto de diálogo. Por lo tanto, la dialéctica, si uno tuviera que graficarla, es una forma de sobrevolar la realidad a partir de una finitud integrada entre una parte y la otra que inicialmente estaban en la dialéctica. Es una manera de ver la realidad, insisto, de forma panorámica. Y para poder entenderla en ese sentido, lo elicitivo va a ser un intento, desde mi perspectiva y el planteamiento de hoy día, de generar un modelo democrático que supere la dialéctica confrontacional, que supere, por así decirlo en términos más contemporáneos, la tendencia recurrente de los seres humanos de exacerbar nuestras diferencias, de polarizar nuestra realidad en el sentido político y afectivo, y en el fondo de intentar explicitar no solamente las cercanías y las definiciones políticas, sino también las lejanías
que radicalizan la realidad desde el punto de vista político. A ese respecto, el primer aterrizaje que voy a realizar desde la teoría política contemporánea es recoger una interpretación que es muy atingente, pero que me resulta imprecisa, que es la pensadora belga Chantal Mouffe. Ella inicialmente recoge, por un sentido metodológico, explicativo, del pensamiento de Carl Schmitt, que podríamos decir que en algún sentido es un pensador protonazi, que además genera un piso de entendimiento de la realidad principalmente alrededor de la Segunda Guerra Mundial, sobre la base de definirnos políticamente y definir la conceptualización de lo político a partir de la enemistad, el quiebre, la fisura, la fricción entre el amigo y el enemigo político. Vale decir que de alguna u otra manera la política es ilustrada bajo una lógica bélica, de guerra, de enfrentamiento. ¿Para qué? Para diferenciarse en ese minuto de una concepción que era vista como una concepción buenista, suave, ingenua, supuestamente desde la perspectiva de Schmitt, por parte del liberalismo u otras corrientes políticas que buscaban más bien el consenso, el acuerdo, el diálogo, y que en alguna medida desde la percepción de Schmitt eso escondía la real confrontación, escondía el real antagonismo. ¿Cuál es el problema de ahí? Que todo antagonismo necesariamente está predefinido, está inclinado a no llegar a acuerdo. Y en el fondo entiende a la política como una continuidad organizada de lo que es justamente un esquema de guerra. De alguna u otra manera recoge supuestos realistas de Thomas Hobbes, pero ahonda en supuestos naturalmente decisionistas que van a ser muy claros y muy evidentes, por ejemplo, en el nacionalsocialismo, en el fascismo e incluso desde una interpretación simplemente teórica del propio comunismo como fuente de un totalitarismo que lo que hace es, insisto, ideologizar, exacerbar o abstraernos de la posibilidad de llegar a consenso, a acuerdo, ¿a partir de qué? De las claves diferenciadoras, de las claves que hacen que nos enfrentemos, de las claves bélicas, de las claves de confrontación. ¿Qué es lo que hace Chantal Mouffe? Dice, el componente del antagonismo lo vamos a entender ahora no bajo una lógica de excepción, no bajo una lógica de decisionismo, sino que bajo una lógica más supuestamente sensata, honesta y frontal de lo que es la democracia. Y ella en el fondo introduce un término de la adversarialidad política que yo comparto. Yo creo que efectivamente la política es un campo de adversarialidad y de diferenciación a partir de puntos de vista, pero que no está, desde mi punto de vista, como necesariamente empujado a no llegar a acuerdos, a no generar en el fondo diálogos y a no entendernos bajo una comprensión conjunta. Vale decir que lo que hace Chantal Mouffe es decir, ya, vamos a pasar de la enemistad a la adversarialidad, vamos a pasar del antagonismo a un término que ella llama agonismo, la fase agonal de la política, la fase de la explicitación, de la explicitación profunda de nuestra diferencia. Para ella, justa eso, la hipocresía, ver con los factos, es todo aquello que no nos permite ser lo suficientemente abiertos y frontales respecto, insisto, a nuestras diferencias. ¿Cuál es el problema acá? Que ese agonismo está partiendo de una base que desde mi punto de vista es falsa, que es la imposibilidad de llegar a consenso, la imposibilidad de llegar a acuerdo. ¿Por qué? Porque caricaturiza la idea de consenso, caricaturiza la idea de acuerdo y está partiendo de una supuesta comprensión que no toma en cuenta naturalmente, por ejemplo, los daños previos históricos del colonialismo, naturalmente las dominancias culturales que son resultantes de aquello, las situaciones de las sociedades contemporáneas que sucumben, por ejemplo, a la pobreza, la jerarquización de la realidad
el clasismo, el racismo y una serie de ismos que obviamente que dañan la convivencia política. Entonces la pregunta que uno se hace aquí es, bueno, ¿para qué es la política? ¿Para llegar en el fondo a una aporía, a un camino sin salida en que nunca lleguemos a acuerdo? ¿Para festinar una convivencia en el fondo de barras bravas, en donde lo importante al final del día es saber que uno es blanco, otro es negro y tuvimos la imposibilidad del pensamiento matizado o gris? ¿O nos damos la posibilidad de entender a la política en su agonismo, pero con otro punto de llegada? Y aquí es donde yo recojo al pensamiento de James Tully y el pensamiento de William Connolly, que en el fondo dicen, sí, perfecto, tomo la idea del agonismo, pero ¿dónde lo traslado? ¿Dónde lo transformo? ¿Dónde le doy otro sentido? En el agonismo deliberativo. La posibilidad que a pesar de tener diferencias, convirtamos esas diferencias, esas potencialidades de radicalización en conocimiento social, en fuente de conocimiento social, en fuente justamente de justificación de una diferencia enriquecedora. Eso implica que las identidades políticas, culturales, las creencias religiosas, todas aquellas concepciones que podríamos haberlas entendido desde un punto de vista absolutamente fijo, estático, que dificultara la comprensión conjunta, empiezan a ser entendidas no como la etiqueta o la camiseta que me enfrenta al otro, sino justamente como una pieza incompleta de rompecabezas que me permite entender la realidad, como ya decía, de manera panorámica, de manera que supere la potencial posibilidad de una persuasión de suma cero, donde el otro yo es la que está en juego aquí. Tensión transformadora, inquisitiva de la realidad social y política, básicamente. Al ocurrir aquello, al ir dando estos pasos, nos encontramos con otros aportes dentro de la teoría política contemporánea que permiten ahondar en este agonismo deliberativo. Tal cual yo adelantaba William Connell y James Tully, pero es bien interesante el pensamiento de Anthony Simon Leiden. Él entra en la teoría política contemporánea con un pensamiento de síntesis. Toma lo bueno de John Rawls, con el liberalismo procedimental, que él recoge en el fondo la idea del consenso traslapado que aparece en el libro Political Liberalism de John Rawls, y toma la idea del liberalismo comunitario o identitario de James Tully y reúne en ese ensamblaje un concepto que releva la idea de la democracia deliberativa que recoge la riqueza de lo contextual y de la diferenciación como conocimiento sociocultural y político. Y lo hace sobre la base de poner en el centro al concepto de conversación. ¿Qué tiene de interesante un concepto de conversación cuando todos estamos acostumbrados en la cotidianidad a entender la conversación como una suerte de diálogo reflexivo? Que aquí la conversación es distinto a modelos clásicos de acomodo, de transacción o de negociación. Aquí la conversación en el pensamiento de Leiden es implícitamente entendida como una continuidad del modelo deliberativo contextual. No es cualquier conversación. Es una conversación que me permite, volvemos al punto anterior, elucidar la realidad, dilucidar la realidad, iluminar la realidad, entenderla. Pero entenderla no porque me la estoy explicando yo a mí mismo o yo se la estoy explicando a otro, sino porque estamos en presencia de lo que Leiden dice razonamiento conjunto. Y uno dice, ¡oh, qué maravilla, suena fantástico! Pero no lo hacemos. No es lo común, no es lo corriente, no es lo de todos los días. Lo que hacemos nosotros, y aquí viene lo importante de por qué lo elicitivo es fundamental, nosotros entramos al mundo de cualquier reflexión, conversación o intercambio de ideas jugando siempre de local.
con nosotros mismos, reafirmando lo que pensamos. Venimos con la carga valórica, existencial, experiencial, histórica de lo que queremos, en el fondo, imponer al otro. De hecho, cuando creemos que estamos comprendiendo al otro, lo que estamos haciendo es una proyección de nosotros mismos sobre la base de un entendimiento a partir de cosas que me pasaron a mí, que sigo entendiéndolas como yo las viví, y que por lo tanto generan el obstáculo, la distancia, la lejanía de entrar en un punto de conocimiento social, de conversación reflexiva y naturalmente de sobrepasar la inicial dialéctica. ¿A qué voy con esto? Que lo que nos está formulando Anthony Simon Leiden es simplemente, justamente un diagnóstico que es correcto. Hasta el día de hoy, las teorías políticas, incluso las prácticas políticas, la idea de decidir, la concepción de entregar una ideología a otros, significa en el fondo decirte, mira, yo tengo una razón que es distinta a la tuya, tengo una perspectiva que es distinta a la tuya, y yo te estoy intentando convencer a precio de que tú cambies de parecer. Y él dice, ¿y por qué no nos ponemos a pensar que estas razones, que estas concepciones, que estas creencias son proto-razones? Proto-razones. O sea, ingredientes de un plato que todavía no se ha servido en la mesa. Y que está ahí para ser entendido como las piezas del rompecabezas sobre la base justamente del ensamble, del encuentro, de la conversación. Y por eso es que la conversación en Leiden no es como la veníamos entendiendo nosotros, ni siquiera en los términos dialécticos. Y justamente nos permite dar continuidad a lo que estamos planteando aquí, que es justamente apostar por una transformación sobre la base de convertir esas proto-razones en insumos para un razonar conjunto. ¿Qué implica esto? Que el proceso empieza a ser más importante que la prefiguración de un desenlace, de una definición, como cuando alguien está frente a un tiro penal y en el fondo quiere marcar algo que no está ni dentro del conjunto, ni del trabajo en equipo, ni menos de algo que ha sido articulado o elaborado en el fondo sobre la base del juego mismo. Bueno, en la política pasa lo mismo. Nosotros hoy día, en el último tiempo, en nuestro país, hemos estado enfrentados a lógicas plebiscitarias, maniqueas, de blanco-negro, donde el pensamiento gris, donde el pensamiento matizado, donde el pensamiento en el fondo que lo que está buscando es generar una síntesis transformadora, está siendo dejado de lado. Insisto sobre el punto, aquí lo importante en el último tiempo ha sido yo me defino y me defino de una lógica que extrema la posición, exagera la posición. ¿Por qué? Porque lo contrario es entendido como debilidad. Y la verdad es que esa es una falsa debilidad. Porque la fortaleza del razonamiento conjunto, de algo que parece más fome, naturalmente, que no nos entusiasma, que no nos genera efervescencia, es la base del entendimiento de una democracia y de una política que se distancia mucho de Carl Schmitt, de la Chantal Mouffe y de otros. ¿Hasta cuándo seguimos entendiendo a la política como algo que naturalmente se sustenta sobre una diferenciación que no se puede resolver, de una comprensión mutua imposible, o de esta idea de partir de la base que un razonamiento conjunto significa en el fondo debilitar las ideas que teníamos predefinidas o que traíamos desde la casa? Por lo tanto, todo esto que he dicho, que actúa como trasfondo de significado y de explicación, inaugura la idea de que lo elicitivo se opone básicamente a lo prescriptivo. Vale decir, a todo aquello que ha sido entendido como una razón previa, una preconcepción, y en el peor de los casos, como una verdad absoluta, como algo que el otro no entiende porque no habita mi ideología, como algo que el otro no entiende porque la verdadera democracia es solo cuando lo ejercen los míos y no los ajenos. Todo eso, en el fondo, es algo que está exteriorizado respecto a la posibilidad de entrar en esto que estamos formulando acá. La transformación y superación
de la dialéctica confrontacional sobre la base de una óptica distinta que significa elicitar la realidad, empujarla a un punto en que nunca ha estado. Fíjense que uno dice, pero bueno, pero Enrique, lo que estás diciendo tiene un halo de abstracción que llega a ser intragable. Y la verdad que no. La verdad es que lo más concreto de la vida, por ejemplo, cuando hay, y esto uno lo sabe, digamos, hay diferencias de pareja y te llevan a terapias de pareja y se produce en el fondo la conversación en que el hombre dice una cosa, la mujer dice otra, y en el fondo se dan cuenta que al transparentar la situación nace una nueva reciprocidad. La reciprocidad de aquellos componentes independientes que esto termine en una separación o en la mantención del matrimonio, lo que aquí se produce es una riqueza de entendimiento. ¿Por qué se produce? Porque cuando uno cuenta la perspectiva y el otro te cuenta la otra, te das cuenta que la realidad es incompleta. Y que la única manera de poder entenderla, a pesar de su finitud, es juntando las piezas de las perspectivas, de los puntos de vista. Incluso podríamos integrar a más personas, familiares, cercanos, buenos amigos de toda la vida, que tienen algo que decir sobre esto. Y te ofrecen esto que estamos diciendo, ingredientes para un razonamiento más completo, conjunto e integrador. A esa democracia uno está apostando. Y esa democracia hoy no existe. No existe por la polarización, no existe por la ideologización, no existe incluso por la propia lógica base del partidismo. No existe porque para poder entenderse tiene que jugar a riesgo de la propia idea, del propio pensamiento, de la propia circunstancia, y tiene que exponerse al riesgo también de comprender la propia realidad desde la perspectiva no prescriptiva. ¿Qué significa esto? Cuando se llega al pensamiento licitivo, se llega a propósito de los estudios de paz, conflicto y negociación. Y aquí aparecen dos pensadores importantes, Jean-Paul Lederach y Wolfgang Dietrich. Estos pensadores lo que venían a decirnos es que el problema justamente es esto que en alguna medida ha venido apareciendo a lo largo de la historia del pensamiento político. Hay personas que vienen a tutelar la realidad. Hay personas que vienen a explicar una realidad de un territorio determinado, una situación determinada, lo vienen a explicar desde afuera. Y vienen con una receta, con la cajita marca ACME, y a decirnos a nosotros, mire, aquí está la verdad de tu realidad, yo que estudié como 10 años en no sé dónde, que soy experto en conflicto y negociación, vengo a decirte, en el fondo, así es como tienes que estructurar y organizar tu realidad, porque de otra forma no se va a entender. No, dicen los elicitivos. Eso que es prescriptivo, eso que en el fondo es una receta, eso que en el fondo es un condicionamiento, tiene que ser superado por algo que no es que ponga en entredicho los saberes y las comprensiones previas. Nadie está diciendo que las ideologías no tienen una importancia, que las ideas no tienen una importancia, que las creencias y los principios no tienen una importancia. Está bien, la tienen, pero no pueden ser un anclaje. El pasado no puede definir el presente. Y por lo tanto, lo que está suscitándose acá, lo que se está elicitando, es la posibilidad de justamente superar lo prescriptivo sobre la base de que ese prescriptor se transforme en un mediador integrado en la propia realidad, de tal manera que los conflictos, las pacificaciones y los arreglos se den desde esos yoes situados, desde esas realidades situadas y justamente anclados como baranda en algunos saberes, algunos principios, algunos fundamentos culturales. Pero nada en el fondo que sea lo suficientemente rígido o inflexible normativamente hablando que impida, insisto, una comprensión más conjunta, más completa o acabada, asumiendo la propia finitud. Dicho esto, en el fondo, el pensamiento elicitivo, por lo tanto, si bien deriva de todo lo que he venido diciendo, más de esta escuela de comprensión de conflicto y negociación, cuando entra al modelo democrático se complejiza. La apuesta que yo estoy haciendo de ver lo elicitivo entendido como una democracia elicitiva implica entonces el ampliar la dimensión de explicación más allá de la mera conversación, en la ilustración de lo reflexivo, y más allá de la idea de hacer las paces o encontrar el entendimiento de nuestras diferencias post-conflicto. ¿Qué es lo que está implicando? Está implicando que
la concepción de lo elicitivo permita una concepción, insisto, democrática, que ponga en entredicho la simplificación de la posibilidad de comprender la realidad. Y aquí quiero decir que mi interés es entender la comprensión como un asir la realidad, como tomar la realidad, como abrazar la realidad, porque naturalmente la realidad no se basta, en mi percepción, no se basta en mi enfoque, no se basta en mi conocimiento, por un lado. Por otro lado, aquí hay una invitación también a lo que Iris Marion Young denomina la asimétrica reciprocidad. Vale decir, la posibilidad de generar una reciprocidad, pero entendiendo que es absolutamente imposible e indeseable ponerse en los zapatos del otro. ¿Por qué? Porque al ponerme en los zapatos del otro, lo que yo estoy haciendo es justamente interpretar la vida del otro, la vivencia del otro, la experiencia del otro a partir de una proyección de mi persona. Yo, la verdad, en la interpretación que hace Iris Young, la encuentro fascinante. Esto es un cosentir, es una profundización y una complejización de la idea inicial de empatía. El cosentir es mucho más complejo. Implica que yo respete, dignifique y reconozca la vivencia, la historia y la experiencia del otro sin invadirla, sin tergiversarla, sin anularla ni invisibilizarla. A esto yo agregaría, como pensamiento ampliado, la posibilidad que señala Patrick Markell del acknowledgement, de ese otro tipo de reconocimiento, que significa asumir que he tenido privilegios, asumir que he tenido ventajas sociales, asumir que tengo culpabilidades y responsabilidades en la historia de la humanidad, asumir que soy parte a lo mejor de una minoría selecta, asumir que he sido parte de una élite que ha generado una dominancia cultural castradora de la cultura de otras personas. Y eso es gravitante para abandonar el anclaje que hemos tenido a ese intento de imponer una verdad sobre otros o a predefinir un razonamiento sobre otros. Avanzando en esta idea, aparece una pensadora chicana, mexicano-estadounidense desde el sustrato cultural, Gloria Anzaldúa. Y Gloria Anzaldúa empieza a trabajar algo que es, voy a decir solamente a grosso modo, se le denomina la teología negativa, o sea, probar la existencia de Dios sobre la base de todo aquello que no es Dios, o sea, desde su concepción del no ser. ¿Por qué hace esto? Voy a entrar en lo que nos importa. Porque quiere entender la identidad justamente desde su propia experiencia mestiza. Cuando una identidad es mestiza, no puede, como buena chicana, no puede volver a explicarse a partir de un todo predeterminado, porque ella no es ni gringa ni mexicana. Ella es chicana. Y eso significa que ella está en una tierra media, en un in-between, en un entremedio. Y eso ha sido fruto de una síntesis de un punto y otro que en alguna manera en paralelo o por encima de ella ha intentado correr con esta idea de la diferenciación, del purismo, y que por lo demás ha sido fundamento de muchos clasismos, de muchos racismos, de asimilaciones culturales, etc. Y sin embargo ella viene a decirnos, no, yo soy parte de una cultura que se ha movido, dinámica, que es distinta a su punto de partida. Y eso ha generado mayor conocimiento, enriquecimiento. Y dice, la filosofía nahual habla del Nepantla, una tierra, la Tierra Media, la tierra donde están consolidados nuestros propósitos, conciliados nuestros propósitos, nuestros objetivos, sobre la base de realidades o de comprensiones que de alguna manera se combinan. Y eso genera, naturalmente, un entendimiento mayor, mejor
y, como he insistido, enriquecedor. Por lo tanto, lo que Gloria Anzaldúa nos está diciendo con esta figura del Nepantla, con esta figura de la Tierra Media, es decir, tú podrías quedarte en la pena del repliegue con tu propia idea y resentir con ella de lo que significa no ser el otro dominante, el otro civilizador. O tú te podrías quedar en la idea del dominante, del civilizador, y no entender o consentir con la experiencia del otro, que es distinto a ti, que el otro que ha sido dominado y que explicita tu propia responsabilidad. Y del mismo modo, me estoy cerrando a un futuro común al no reconocer el mestizaje o la síntesis como algo que debiera ser replicable o deseado normativamente. Vale decir, esto que está postulando Anzaldúa, esta transformación de realidad, la está haciendo justamente para coincidir con Hannah Arendt y con Iris Young en que eso amplía el pensamiento, amplía la experiencia, amplía la comprensión con esa H entre medio, amplía la elucidación recíproca, amplía la superación naturalmente de los pensamientos polares, de los pensamientos polarizantes, de los pensamientos antagónicos, de los pensamientos canceladores, de los pensamientos que buscan la mutua anulación para supuestamente generar una comprensión de la política como un juego a ganar o como una guerra a vencer. Esto, obviamente, conlleva a seguir comprendiendo la política como la estamos viviendo. O sea, ¿cuál es nuestro problema? Que estamos postulando soluciones de la política con una gramática, con un vocabulario, con un léxico de realidad que es absolutamente limitado. Y limitado por todos los supuestos que nos hacen actuar justamente de manera antagónica, polarizadora o buscando acuerdos sobre la base de una persuasión de razones predefinidas. Esta invitación, que naturalmente puede parecer poco realista, un tanto hippie o muy abstracta, insisto, no es algo que sea ajeno a nosotros. Nosotros en la cotidianidad, por ejemplo, encontramos mucho más puntos de acercamiento, encontramos mucho mejor comprensión de lo que nos une y nos separa, ahondamos mucho más en reciprocidades de las que creemos, y lamentablemente, insisto, la comprensión antagónica o adversarial errada de la política, esa que precluye la posibilidad, que impide la posibilidad de deliberar, nos ha hecho creer que el definirse o el decidir una realidad es sobre la base naturalmente de los elementos prescriptivos o decisionistas. Vale decir, como la exageración de un punto de vista para decir en el fondo, mi verdad la tienes que asumir, mi realidad es más importante que la tuya y mi dominancia va a definir las estructuras de organización y convivencia. El pensamiento elicitivo, entonces, implica algo que es muy exigente, que significa cambiar la perspectiva como hemos venido entendiendo la política, la sociedad y la convivencia resultante. Significa ceder, significa renunciar al prejuicio. Pero sobre la base de algo mágico, no. Sobre la base de una concepción de democracia que es inacabada, continua, reflexiva. Por eso es que los pensadores elicitivos, tanto desde los modelos democráticos de conflicto y negociación, dirán, en el fondo, que la vida, la política, la sociedad, no es resolver un crimen, no es encontrar un desenlace, no es llegar a un fin, en el fondo, que define todo el proceso, porque eso literalmente es ponerle fin al proceso. La democracia, como tal, como valor en sí misma, obviamente que no tiene una virtud en sí misma y tiene más bien una dinámica, pero sí tiene un valor. Y ese valor es que está inserta dentro de un proceso inacabado. Inacabado, porque si fuera un proceso acabado, yo estaría excluyendo a personas, estaría finalizando la historia, estaría imponiendo una verdad de antemano. Pero es un proceso inacabado, pero un proceso inacabado que tiene supuestos básicos.
¿Cuál es el supuesto básico? Que la democracia no existe para matar a otras personas a voluntad, no existe para convertir la libertad en libertinaje, no existe naturalmente para destruir la organización política sobre la base de concepciones anárquicas, y tampoco existe la democracia en el fondo para autodestruirse e invocar en el fondo una instancia decisionista o bélica para poder explicar por qué yo pienso de una manera y tú piensas de otra. No. Y eso es lo que uno está tratando de hacer acá. Encontrar una unidad más compleja e integradora entre lo universal, lo particular, entre el pensamiento tuyo, el pensamiento mío, entre el razonamiento aislado, el razonamiento comunitario y el razonamiento conjunto. La política está para eso. Si no, ¿qué estamos diciendo con política? Con razón hay un desprestigio de la concepción política actual, pero un desprestigio al cual nosotros hemos sido funcionales y que también estamos abonando. Y que lo único que diferencia el lanzar la piedra por un lado para el otro desde qué lado del péndulo nos pilla. Claro, nos sentimos felices cuando gobiernan los propios y nos sentimos expectantes, infelices y frustrados cuando gobiernan los otros. Pero eso también, en el fondo, como he tratado de venir diciendo, digamos, es justamente el problema de esta dialéctica confrontacional. Es justamente la reducción de la visualización de algo más complejo, profundo, y que obviamente nos abre paso a un entendimiento que es mucho más integrador, que nos supera y vuelve sobre nosotros mismos, pero que nos coloca naturalmente en un sentido de comunidad muy fuerte, porque es un sentido de comunidad a partir de la diversidad y a partir de la complejidad de los conocimientos sociales, que esa propia diversidad posibilita. Vale decir que lo que tenemos acá enfrente, insisto, es el advenimiento de una dinámica que no conocemos y que estoy instando a que conozcamos, una dinámica no prescriptiva, una dinámica que se nutre de las realidades situadas de las personas, que naturalmente es funcional a procesos de restauración, de reconciliación y de mutuo entendimiento. Y eso es lo más gravitante, es lo más importante. Si la democracia la venimos a entender desde ese punto de vista, naturalmente estamos frente a algo que ha resultado beneficioso. Y yo me quedaría más que contento y obviamente ahora abro paso para que profundicemos con algunas preguntas y comentarios, pero he tratado de ser lo más ilustrador de este paso que naturalmente está en pañales, pero que es importante. Fantástico, Enrique. Muchas gracias por este tremendo aporte que nos hace, digamos, el día de hoy con este concepto, eh, diría yo, eh, que nos provoca, ¿no es cierto? Que nos deja ahí atentos precisamente a propósito del mismo concepto. Estoy pensando en la idea de rescatar con lo que tú dices, por supuesto, a partir de la interacción que cada uno de nosotros desarrolla en nuestros propios contextos de vida y sociales, el diálogo, ¿no es cierto? Precisamente la interacción entre todos los que compartimos un espacio, digamos, un territorio, pero también vidas comunes, proyectos, sueños. En segundo lugar, la deliberación, ¿no es cierto? Esta idea necesaria de rescatar la participación, ¿no es cierto? Como un proceso de interacción donde se discute, se reflexiona, ¿no es cierto? Cuestiones que tienen que ver con el interés de todos nosotros, de todos de quienes compartimos precisamente esta vida. La participación también como un elemento central, ¿no? La inclusión activa de todos nosotros, todas las personas, ¿no? A las dinámicas que nos propone el mismo proceso político, ¿no es cierto? Y que nos conduce precisamente a la construcción, ¿no? De un camino que construimos entre todos. Pero no olvidar también la idea, me parece también central en esta propuesta que nos hace de no olvidar la razón, esta idea central de que
de que todo aquello que seamos capaces de avanzar socialmente, ¿no? Que seamos capaces de decidir entre todos, esté construido sobre esta base del pensamiento razonable, ¿ah? Como fundamento. Y me atrevería a agregar algunos elementos más, por ejemplo, cómo interactuamos en la dinámica de lo que significa compartir el espacio, ¿no? De lo público, no solo de lo privado, en la idea de que no solo de la interacción física, sino que también de la construcción de argumentos comunes en donde se plantea la discusión abierta y se construye a partir de aquello el proceso de gobernabilidad de la sociedad, ¿no? Donde se legitima este proceso. Y sobre la base de algunos elementos que también tú mencionas, el consenso como parte de esta discusión que nos propone avanzar también en acuerdos necesarios que nos instalen, que nos muevan, ¿ah? Que nos involucren a todos y que nos instalen esta idea de ser una sociedad más cohesionada, ¿no? Y todo esto con un último concepto que a mí se me ocurre también, que rescato de lo que tú dices, la idea de lo reflexivo, ¿no? Esta capacidad de participar y de considerar todas las opiniones, entendiendo esta idea rescatando esta idea de la conversación, del diálogo y de la interacción. Eh, no sé, se me vinieron todas estas reflexiones a partir de lo que tú nos comentabas. Te comento que también tenemos algunas preguntas que me gustaría, a lo mejor, si tú pudieras también hacerte cargo de ellas, te las voy a decir. Por ejemplo, ¿cómo, cómo de alguna manera la democracia que tú defines como ilicitiva, ¿no es cierto?, enfrenta el tema de lo identitario, ¿no? En este efecto woke que conocemos, ¿no? También, ¿cómo o qué relación hay entre el antagonismo de una guerra, ¿no? Y la adversabilidad política bajo precisamente el enfoque que tú nos planteas de lo elicitivo? Y en tercer lugar, también tenemos como reflexión una pregunta que dice relación con cómo se complementa la democracia elicitiva con el modelo republicano que promueven intelectuales como Charles Taylor. ¿M? Y una última pregunta es, ¿cómo considerando las lógicas de oposición, conflicto y de diferencia ideológica, cómo es posible conciliar la existencia de partidos políticos con el enfoque de lo elicitivo? ¿Ah? Y tenemos también muchas felicitaciones en el chat que tú también puedes ver, agradecimientos por el concepto. Gracias, Enrique. ¿Cómo empezar a llevar en la práctica esto en nuestro país, ¿no? La gente siente que parece necesitamos algo de lo que tú nos has expuesto. Felicitaciones por la contundente y clara presentación, ¿no es cierto?, de Javier Altamirano. Te da excelente exposición, te dice Enrique Caamaño y otras personas. Muy buena intervención, una valorización del diálogo tan necesario en nuestro país. Interesante cómo se tensiona la vida en comunidad, con repliegue identitario y necesidad de universidad de valores individuales, dice Javier Altamirano. Y por último, Odette Morales nos dice: muchas gracias, Enrique. Tremendo aporte que nos invita a la reflexión en nuestra democracia a partir de otra mirada, de otra visión. ¿Ah? El concepto del poder se integra en esta democracia lesitiva, pregunta, suena como pregunta. Y miraba yo que también llegó una última pregunta acá. ¿Podría, perdón, empezar a contestar las cuatro primeras y por último me sumas esa Dale, si llegan otras te las menciono. para no Perfecto. perderme, digamos? A ver, quiero partir de algo que justamente reflexiona Javier Altamirano del repliegue identitario, porque justamente responde a lo primero, a esta idea de la izquierda woke o de la idea de lo identitario como se ha venido entendiendo en el último tiempo, que por lo demás yo no lo dejaría solamente en el woke. La derecha también ha entrado en este juego de lo identitario con otros conceptos de patria o supuestas costumbres que están ahí en un entendimiento casi inerte.
Yo creo que el gran problema que tiene estas variaciones que se han generado en el último tiempo es que todas son esencialistas. O sea, de alguna manera cuando yo hablaba de que las personas tenemos preconcepciones y venimos de ciertas culturas dominantes, lo que estamos diciendo es exactamente esto, que cuando la identidad yo la entiendo como algo que no está sujeta, digamos, al reconocimiento de su propio carácter constructivista o de su propia convivencia formativa y deformativa de sí misma, entonces yo estoy inventando una identidad que realmente no existe. O sea, esto para decirlo en fácil, digamos, lo mapuche como tal, como concepto de identidad y como acción de identidad, como realidad en sí mismo, no es igual a 500 años atrás. Efectivamente ha variado. No puedo usar la palabra evolución, pero hay una transformación y que naturalmente hace que eso no quede en una idea rígida. Y en ese sentido, ahí está el error de lo identitario del último tiempo. ¿Por qué? Porque lo identitario del último tiempo efectivamente tiene más que ver con concepciones schmittianas o concepciones como la Chantal Mouffe, en el fondo de pararme sobre una identidad diferenciadora y decirle al otro, este soy yo y no eres tú. Este concepto de yo y los otros, digamos, que en el fondo primero es absolutamente impreciso porque todos somos identidades mosaico. Todos somos en alguna medida u otra mestizaje. Y en el fondo, primero hay un déficit de comprensión y segundo hay una rigidez que no permite naturalmente entrar al ámbito que estoy tratando de incentivar, que es lo elicitivo. Naturalmente hay una concepción identitaria prescriptiva que es absolutamente funcional a lo polarizador y al enfrentamiento. Eso por un lado. La segunda pregunta que entiendo preguntaba sobre la continuidad de la guerra y la adversarialidad. Esto no es menor. No es menor y es preocupante. Porque muchas veces lo que estamos haciendo es introducir elementos de guerra, de antagonismo, para explicar situaciones que en realidad pudieron haber sido entendidas como simplemente diferencia de perspectiva o adversarialidad en un sentido moderado. O sea, lo que estamos haciendo, insisto, es algo que Leidan ha dicho muy claramente. Estoy exagerando la identidad, estoy exagerando la ideología, estoy exagerando la posición política para simplemente ganarte con una lógica de suma cero, derrotarte. O sea, la gente en realidad, perdón, me corrijo, la gente no quiere ganar, quiere derrotar al otro. Y el derrotar al otro implica destruir la posibilidad de una organización política cooperativa. Y en ese sentido es preocupante que sigamos atendiendo a lógicas de guerra para mal entender la adversarialidad. La tercera pregunta, si me la recuerdas, Alberto, por favor. Sí, te la recuerdo enseguida. La estoy leyendo acá. Dice, ¿cómo se complementa la democracia elicitiva con el modelo republicano que postula Taylor? Sí, mira, a ver, es bien interesante esa pregunta. ¿Por qué? No porque lo elicitivo se reduzca a la posición comunitarista de Taylor, no, sino porque Taylor está intentando resolver la paradoja democrática. ¿Cuál es la paradoja democrática? Que cuando yo incluyo a alguien, excluyo a otro. Ujú. Y que en el fondo cuando yo estoy accediendo al reconocimiento, que era lo que le importaba a Taylor, del reconocimiento de la diferenciación cultural, lo que estoy haciendo de alguna u otra manera es transformando una convivencia que no elimina las dominancias culturales. Y por lo tanto tengo que estar atento a elementos integradores o de entendimiento, como se ha dicho, democráticos profundos, la democracia como anhelo y compromiso. Por lo tanto, cuando se dice el sentir republicano, es una cuestión incluso más compleja que el sentido republicano de Rousseau, tratando de armar voluntades generales, sino que justamente tratar de generar cohesiones sociales, asumiendo que estamos en un heterogéneo público. Y lo que yo entiendo del pensamiento, naturalmente, de Taylor es entender a la comunidad no en el sentido estático previo del comunitarismo medieval, por ejemplo, sino justamente es un comunitarismo contemporáneo, diverso, que entiende la diversidad ideológica, la diversidad de creencias y la diversidad de cultura. Y por lo tanto, en ese sentido, ¿cuál es el aporte de la democracia republicana tayloriana? Es justamente acabar con la mala convivencia entre los universales y los particulares, que es propio, por un lado, de los universalistas al estilo kantiano,
o de los particularistas al estilo que estamos diciendo que en el fondo fragmentan la realidad o te repliegan al esencialismo. Taylor está haciendo una convivencia fascinante entre lo universal y lo particular sobre la base de una dinámica democrática continua. ¿Eso es afín a lo licitivo? Sí. ¿Es propiamente licitivo? No. Pero es un elemento que en el fondo permite decir, bueno, estamos frente a una concepción de democracia republicana que ve a la diversidad como fuente de conocimiento. La otra pregunta que me parece interesantísima, es cómo conciliar lo ilicitivo con los partidos políticos. Porque justamente aquí hay un problema de base en la comprensión de la política. Si los partidos políticos siguen siendo usados como agentes de intermediación que posibilitan la confrontación, estamos perdidos. Si los partidos políticos siguen siendo usados como agentes de intermediación que, no sé, que apuntan a la corrupción o que apuntan a la fragmentación, estamos más que perdidos. Por lo tanto, el enfoque licitivo, tiendo a pensar, no eliminaría la existencia de los partidos políticos, pero sí los redefine. Los redefine sobre la base de entenderlo justamente como proto-razones colectivas. O sea, si antes habíamos dicho que para efectos de este diálogo complejo de razonamiento conjunto, las personas tenían que acceder a entenderse como proto-razones que después iban a generar un plato nuevo, una síntesis, una transformación sobre la base del razonamiento conjunto. Bueno, los partidos políticos es lo mismo, pero en un sentido colectivo donde van a ir juntando insumos de comprensión de la realidad desde sus puntos de vista. Puntos de vista, naturalmente, que vamos a entender como adversariales, porque si lo entendemos como antagónicos, estamos perdidos. Y además los vamos a entender con la iniciativa a deliberar, porque si alguien se opone a la deliberación, entonces tampoco está muy emparentado o familiarizado con el sentido profundo de la democracia. Yo creo sinceramente que los partidos políticos van a tener que echar una flexibilidad normativa, lo que no significa en el fondo renunciar a los universalismos, pero sí acceder a un universalismo concreto y mucho más integrador de, insisto, las diferencias. Fantástico. Eh, Bueno, ya muchas felicitaciones, ya te las dimos, ¿no es cierto? Odette había planteado, no sé si te hiciste cargo de eso, no, no, no. dice, La convivencia entre la democracia y el poder, parece. el concepto del poder se integra en esta democracia legislativa, una pregunta que ella hace. Sí, sí, se integra, pero entendido, esto lo voy a decir muy rápido, ¿eh? Aquí el poder es entendido más allá de conceptos como el clásico de soberanía, donde irrumpe el deseo irracional de ser infinito, esta cosa como del que manda y que es soberano, o la persona individualista que es soberana, significa en el fondo una idealización colectiva e individual que no es la realidad. Los seres humanos somos bastante más finitos, necesitamos de vivir con otros. Entonces aquí el poder no es entendido como algo que produce jerarquización, sino como algo que produce posibilidad integradora. Yo puedo hacer algo con otros. Y ese poder, por lo tanto, se aleja de una idea básica o raquítica de dominación y se acerca naturalmente a una idea de elucidación recíproca que hace que podamos más cosas porque accedemos a lo que no somos y porque nos arriesgamos a conocer más de lo que inicialmente creíamos conocer. Fantástico. Bien. Bueno, Enrique, agradecemos el aporte interesantísimo que hoy día nos hace a partir de esta clase magistral, esta conferencia, ¿no es cierto?, en el marco de estos encuentros, ¿no?, de reflexión que se están haciendo desde el proyecto de democracia de nuestra Muchas gracias. universidad. Y bueno, y también les pedimos disculpas a todos quienes algunas imperfecciones técnicas que pueden haber habido en el camino. Siempre la internet nos juega algunos, algunos problemillas, pero en general, por lo menos en lo que respecta a mí, la recepción fue bastante buena. Espero que también para el resto. Gracias a todos por la participación, por la audiencia y por supuesto vamos a seguir convocándolos a quienes estén interesados en seguir dialogando, escuchando estas reflexiones que estamos haciendo desde el proyecto de democracia que está ligado a nuestra universidad. Muchas gracias nuevamente, nos vemos pronto y gracias, Enrique.
Nos vemos. No, muchas gracias, Alberto, y muchas gracias a todos ustedes que están conectados. Se les quiere a todos y cada uno de ustedes porque esto es súper importante. Esto es una instancia que es muy elicitiva por lo demás. Y el proyecto de democracia de nuestra universidad es un avance fantástico, fantástico en la reflexión teórica y práctica, y que además combina perfecto con el ideario de las oportunidades de nuestra casa de estudio. Así que un Nos abrazo a vemos. todos ustedes. Gracias.